Ahí está. Bueno, ya estamos grabando. Muy buenas tardes. El día de hoy estamos 4 de mayo del 2022. Estamos en la casi antepenúltima clase del curso. Y el día de hoy vamos a trabajar otra aplicación más que tiene la integral, que básicamente es calcular volúmenes. Al final, nosotros vamos a calcular longitudes, áreas y volúmenes. La integral nos permite también trabajar esa parte. Entonces vamos a ir a una presentación que tenemos para que la veamos. Voy a ampliar el monitor acá. ¿Me escuchan bien? No sé si me escuchan bien allí. Si me dicen, les voy a agradecer mucho. Gracias, Warfred. Muy amable. Vamos a ampliar aquí. Ahí está. Súper. Muy bien. Entonces, solo déjenme ponerle vibrador al teléfono, que si no vamos a escuchar cosas. Bueno. Entonces, hay dos métodos para determinar volúmenes por medio de, ¿cómo se llama? De las integrales. Antes de eso, voy a salir de acá. Deme un minutito. Solo quiero que vayamos a ver, y, bueno, no, mejor entremos acá, perdón, y después vamos a ir a, a una situación en tres dimensiones. Bueno, entonces vamos a definir estos dos métodos y vamos a hacer ejemplos para calcular volúmenes. La integral pues me permite no solamente determinar el área bajo la curva, como lo vimos, sino que también el volumen debajo de esas curvas. En este caso sabemos que el volumen es una magnitud con la que ustedes van a ligar en todo momento. Y es un espacio ocupado por un cuerpo, ¿verdad? En un sistema de referencias. Y algo importante, dice, es una función derivada ya que se hayan multiplicado las tres dimensiones. Dimensión de ancho, dimensión de profundidad y dimensión de alto. Dice que dentro de las ramas de las matemáticas, el volumen es una magnitud que define los demás conceptos métricos a partir de una distancia o tensor métrico. Tomemos en cuenta que la unidad de medida de un metro, del volumen, es el metro cúbico, no pies cúbicos, porque no vivimos en algún otro país de anglosajón. Aunque, mucho ojo, alguien me puede decir, mire, pero a veces en la parte de aguas. Ok. Cuando estamos hablando de fluidos, entonces estamos hablando de pies cúbicos. Pero aún así, la mayoría de las fórmulas que nos permiten trabajar con espacios métricos tipo volumen son en metros cúbicos. ¿Sí? Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Eso es por si en algún momento manejáramos dimensionales de centímetros, manejáramos dimensionales de pies, manejáramos dimensionales de pulgadas, hay que pasarlas a metros y metros cúbicos. Muy bien. El volumen es una propiedad que también tienen cierta materia, ¿verdad? Y no solamente está definida como la multiplicación de todas sus dimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que el volumen va a ser igual al ancho por el largo por la altura. Cuando estamos hablando de materiales sólidos, ¿como cuáles? Una pared, un bloque, ¿sí? Una terraza. Pero cuando nosotros estamos hablando de fluidos, el agua. ¿Será que el agua la puedo tomar en mi mano y medir cuál es el ancho del agua? No. Entonces, el volumen también está en función de la masa y la densidad. ¿En función de quién? De la masa y la densidad.
En ese sentido, la masa es una propiedad que tiene, en este caso, que tiene la materia, ¿verdad? Eh, yo lo tengo que ver desde el punto de vista físico, ¿verdad? Esa es la situación. Entonces, ¿qué decimos de la masa? Dice que la masa es una magnitud cuántica. Cuántica significa de cantidad, de la cantidad de materia que hay. ¿Y qué es la materia? Lo que estamos formados. En el caso mío, yo peso más o menos como 130, 140 libras. Entonces, ¿cuál es mi masa? Esa cantidad de materia que peso. Oh, no quiero, perdón, esa cantidad de masa que tengo, porque cuando hablamos de peso, estamos hablando de una fuerza. Eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, entonces, la masa es una magnitud de cantidad de la materia. Y la densidad, en este caso, es una propiedad que me indica qué tan unidas están las partículas en un elemento. Eso es lo que me indica la densidad. ¿Qué tan unidas están las partículas? Entre más denso sea un material, podemos decir que va a ser un material un poco más resistente, aunque no siempre es una garantía, y entre más separadas estén las partículas, va a ser menos denso, ¿verdad? Como que la densidad del papel, la densidad de la madera, ¿verdad? Eh, el papel, en este caso, su densidad es, las partículas están más separadas, en cambio la madera están más unidas. Y en el acero están más unidas todavía. Muy bien, entonces dice, vamos a mostrar algunas de las formas geométricas más comunes y de las ecuaciones para hallar volúmenes. Yo creo que en este sentido nosotros no nos vamos a apartar de eso. Aquí tenemos los volúmenes, ¿verdad? Tenemos el cilindro, tenemos la pirámide, tenemos un cubo. ¿Cómo encontramos los volúmenes? Bueno, en el caso del cilindro, ahí está la fórmula. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Ustedes van a trabajar mucho con cilindros porque a veces necesitan hacer algún tipo de columnas en esa forma, algún tipo de depósito en esa forma. Pirámides no se diga, no necesariamente tienen que ir de esa forma, pero un poco más aplanadas, puede ser el techo de una casa, pues. Un cubo, más todavía. Al final el cubo es una pared, ¿verdad? Solo que las dimensiones son distintas. Entonces todo esto ya lo tenemos nosotros como definido. Así yo miro la figura, pues aplico el área. Pero ¿qué pasa cuando yo miro la figura, aplico la fórmula? Pero ¿qué pasa cuando lo que yo estoy viendo no tiene ningún parecido a todas las fórmulas? Entonces ahí es donde utilizo la integral. Lo que hablábamos cuando estábamos viendo las áreas. Si se tratara de un rectángulo, base por altura del área. Si se trata de un triángulo, base por altura dividido 2 el área. Si se trata ¿cómo se llama? Polígono regular, perímetro por apotema dividido 2. Y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando el área es rara? Integramos. Lo mismo pasa con el volumen. Cuando el volumen es raro, integramos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a tomar una parte de sección transversal de la figura que al momento de hacerla girar alrededor de un eje nos va a generar una forma, la cual calcularemos de acuerdo a la siguiente fórmula. Dice que el volumen será pi. Esta es una constante. ¿Tiene que ir siempre? Sí. Porque al momento en que giramos, ¿qué estamos haciendo? Un movimiento de rotación. Vamos a tener siempre un, eh, ¿cómo se llama? Un intervalo con un límite inferior y un límite superior. Y la función va a elevarse al cuadrado y después se va a integrar. Eso es lo que vamos a hacer. Al final, ¿de dónde viene esto? Nuestra fórmula va a ser pi por f de x. ¿Quién es f de x? Es la variable. F de x sería r al cuadrado, ¿verdad? F de x por quién? R al cuadrado por h, porque son dos variables. En cambio, pi es solamente una constante.
Entonces, por favor, esto es lo que vamos a tomar. Aquí es donde yo quería parar un rato y denme un minutito. Voy a salir de acá y voy a irme para que veamos qué significa que teniendo un área yo, al momento de hacerla girar sobre un eje, se genere una forma. Denme un minutito, por favor. Denme un chance también de sacar mis evidencias, ¿verdad? Porque las últimas que tenemos. Un minutito. Ah, oh, qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad? Denme un minuto, vamos a poner las evidencias acá. Así les tomo el primer screenshot y después voy a tomar los otros screenshots. Aquí estamos 3, 4 de mayo. ¿Cómo se llaman las fechas de exámenes? Ya fueron giradas, por favor, hacerlas ver. En el caso nuestro, vamos a tener nuestro examen, si no estoy mal, el 16. Hoy es día lunes, 16 de mayo. Voy a solo a corroborar y les mando o les informo el 9 de una vez del examen, pero sería el 16, básicamente. Déjenme ver, estamos viendo integrales, cálculo de volúmenes con integrales. Método disco, cálculo de volumen con integrales. Déjenme tomarles un screenshot, por favor. Ahí está, ya tenemos el primero. Ahora, ¿cuántos estamos hoy? Estamos 6. Vamos a grabar y ahora sí, me voy a ir a donde quiero. Y ahorita estoy abriendo el ejercicio de un minutito. Esto está muy lindo, pero deja. Aquí está. Este me va a servir más. Entonces, vamos a ver esta parte. Muy bien. Vámonos a la presentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un sólido de revolución? Bueno, como decíamos, se forma un área, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes ven, si estuviéramos frente a esas figuras, aquí estoy frente a un triángulo, ¿verdad? Aquí se miraría una cosa rara como que fueran triángulos también, ¿verdad? Aquí como un trapecio, aquí un cuadrado, ¿verdad? Y aquí igual. Pero ¿qué pasa? Tienen un eje. Vamos a aperturarlo y espero que lo veamos mejor. Vamos a ver. Ahí se mira mejor. Entonces veamos. Aquí de frente vemos el triángulo, ¿verdad? Este, esta figura geométrica que es un prisma, pues también lo vemos un cubo, lo vemos ahí de frente, este también, todos. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a girarlos? Se forman volúmenes. Miren, aquí estamos formando un cilindro, aquí estamos formando una pirámide y estamos formando diferentes tipos de. Entonces, eso es lo que pasa. Si yo tengo un área y en este caso la hago girar, lo que pasa es que en ese momento se genera un sólido de revolución, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Se genera un sólido de revolución. Vamos a ver, ahora sí quiero ver esto que está aquí arriba.
ustedes lo tengan presente. Y vean, aquí va a ser un poquito más obvio. Aquí que tengo, aquí tengo literalmente una especie como de circunferencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la giro alrededor de este punto azul? Lo que formo es una esfera, ¿verdad? Lo mismo acá. Aquí que tengo, aquí tendría, si yo miro de frente, tengo un triángulo, pero ¿qué pasa si ese triángulo lo giro en torno al eje que está en la línea de A a B? Formo un cono circular. Entonces, yo quiero calcular el volumen íntegro. ¿Y cuáles serían eh, mis límites? Bueno, en este caso mis límites sería desde el C hasta el diámetro, por decirlo así, ¿verdad? Aquí también, ¿qué tengo? Miren, aquí tengo un rectángulo A, B y C. ¿Qué pasa si el rectángulo gira en torno al eje AB? Se forma un cilindro circular. Aquí también, ¿se acuerdan lo que les decía? Aquí que tengo, aquí tengo una circunferencia. ¿Qué pasa si esa circunferencia la hago girar en torno al eje BC? Se forma una esfera. Y aquí igual, ¿verdad? Aquí yo tengo un eje que está justo al medio y miren lo que formo es esta figura. Entonces, ¿cómo calcular el área? Porque ahí no tengo yo una figura conocida. Incluso aunque yo conociera esta esfera, pues no hay ningún problema, pero lo puedo trabajar. Igual esta la puedo trabajar. Esta no haría ningún pi por r al cuadrado por h, pero resulta que no siempre es así, ¿no? Entonces, ahí es donde tiene toda su cabida la situación ¿cómo se llama? De las, de los volúmenes. Vamos a ver si aquí me dice algo. Un minutito. Aquí se mira lindo, miren, se dan cuenta. Voy a ver si lo hago un poquito más amplio. Vean lo que hay primero. Hay un área bajo la curva. ¿Qué curva? Miren, aquí ese es. Y gira alrededor. ¿Qué se formó? Se formó una figura. Entonces, calcular ese volumen, ¿qué? Si no se parece a nada. Integrar, ¿verdad? Esa es la situación. Eso es lo que pasa. Vean nuevamente, ese es el área, se hace girar y se forma un sólido de revolución, digamos. Y aquí está, miren lo que decíamos. Aquí todos están en el eje. ¿Qué pasa si este triángulo yo lo hago girar? Se forma un cono. ¿Qué pasa si esta media circunferencia yo la hago girar? Se forma una esfera. ¿Qué pasa si este rectángulo lo hago girar? Se forma un cilindro circular. Es simétrico, ¿verdad? Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Aquí se está rotando. Y aquí veamos, bien importante. Si se gira una figura plana comprendida entre y igual a f de x, y igual a 0, o sea, ¿quién es y igual a 0? El eje x. Miren de dónde a dónde va a ir mis límites, xa y xb. Va desde donde empieza hasta donde termina. ¿Verdad? Y aquí también. Entonces lo que hacemos cuando integramos es estos cilindros. Es como que tomamos un montón de cilindros y vamos sumando uno por uno. Pues son infinitos, a pesar de que sabemos cuáles. Y aquí está, miren, la fórmula. Miren, aquí está esta área formada por dos curvas. Y miren que se formó. Se formó como un cono, pero en medio está hueco. Entonces yo también puedo calcular. Este es el método de Lanin. También puedo calcular el volumen a partir de estas fórmulas. Muy bien, ahora sí, sigamos con nuestra presentación. Entonces ya vimos cómo es que se están generando los sólidos de revolución. Híjole, no la... Bueno, ahorita voy a agarrar la presentación. Vamos a poner esto así. Vamos a tomar... Ah, volví a salir. No sé por qué. No tenía que haber salido. Pinché el botón que no era. Ahí está. Bien.
Vamos un momentito en lo que se amplía y le voy a dar una ampliación aquí. Ahí está. Ahora déjenme tomar el screenshot. Aquí. No me hace falta una más. Ahí está. Bueno, muy bien. Digamos entonces. Bueno, ya sé que esa es la fórmula y aquí está lo que estoy haciendo. Hay el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región bajo la curva. Aquí que tengo, aquí tengo una parábola en sentido X, ¿verdad? Que es igual a Y igual a raíz cuadrada de X. Sabemos de que si es raíz cuadrada, recordemos, solo existen valores positivos en el radicando para raíces con índice par, ¿verdad? Entonces solamente podemos tener valores en X positivo. Aquí no puede ir menos 5, menos 10, no se puede, no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí cabal está indicando esto que giramos, ¿ve? Giramos esto, lo hacemos girar. Y entonces hay un área, miren, el área ancho del disco generado es perpendicular al eje X. Vean eso, por favor. El ancho de área de este disquito que se va a formar, ¿qué es? Es perpendicular a el eje de rotación X. ¿Qué hacemos? Miren, al momento de hacerlo girar, ¿qué se formó? Se formó como un tazón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que le está diciendo aquí esto. Esto le está diciendo, ancho del disco es perpendicular al eje de giro X. ¿Cuál es el ancho del disco? Esto. Si usted lo viera de frente, lo voy a poner aquí pequeñito. ¿Qué va a ver? Usted va a ver esto como un pequeño rectángulo, ¿verdad que sí? Pero es perpendicular al eje que X. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen? ¿Cuál es la función? Bueno, la función en este caso es raíz de X. F de X aquí es igual raíz de X. Bueno, entonces sustituyámoslo. ¿Dónde? Recuérdense que aquí es pi y aquí es F de X por dx. Entonces, dx va a sustituir y esto está al cuadrado. Bueno, aquí lo colocamos, ¿ve? Interesante, ¿verdad? Esto es interesante. El volumen será, miren lo que está pasando acá. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué? ¿Cómo se eliminó? Yo quiero que regresemos un poquito para que ustedes vean. Este cuadrado está aquí, ¿va? ¿Sí? Entonces, en este caso, no sé si hizo falta acá. Borrar. Pero ¿qué está pasando? Aquí lo que está pasando es lo siguiente. Aquí yo voy a integrar, entonces voy a poner pi. Aquí ¿qué me queda? Raíz de x. Pero acuérdense, esto está al cuadrado de x. Y a estos dos se cancela. Entonces, ¿qué me queda? Solo me queda integrar aquí afuera pi x de x. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo encuentro los límites superior e inferior? Entonces regresemos, porque aquí nos lo tiene que decir. Dice, hallar el volumen del sólido obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región bajo la curva. Y igual a X de 0 a 1. O sea que aquí me estaban diciendo. No lo había visto. Me están diciendo de 0 a 1. Entonces, yo voy a integrar, ¿de dónde? De 0 a 1. Aquí está bien. Entonces, 0 sería desde acá hasta donde está el 1. Eso es lo que voy a integrar. Por eso es que corté justamente aquí. Bueno, ahora ya lo sé. Entonces, ¿dónde empezamos? Empezamos en 0 y terminamos en 1. Entonces ya integramos. Esto aplicamos el teorema, ¿verdad? Recordemos, pi es constante. Entonces me quedaría n más 1 dividido n más 1. N es 1 más 1, 2.
¿Cuánto es el volumen? Pi medios, 3 unidades. ¿Por qué pi medios? Porque acuérdense, aquí evaluamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me queda? Pi por 1 al cuadrado dividido 2, pi medio. 1 por pi, unidades cúbicas. Si nos piden un valor completo, entonces ya vengo y yo trabajo. Voy a ver si con el teléfono puedo hacer esto para no sacar tanto mi calculadora y poder hacerlo. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver pi medios. No, aquí no tengo. Ah, sí tengo pi dividido 2. Es 1.57. Entonces, esto sería igual a el volumen. 1.57 unidades cúbicas. ¿Por qué unidades cúbicas? Porque no me dicen que son metros, no me dicen que son kilómetros, no me dicen que son varas, nada. Entonces, este es el método que vamos a estar utilizando. Uno de los métodos para poder calcular integrales. Volúmenes con integrales. Muy bien. Sigamos nuestro caminar. Ejemplo 2. Dice, encuentra el volumen del sólido obtenido al hacer girar la región limitada por Y0, Y8, perdón, X0 y f de x al cubo alrededor del eje Y. O sea que aquí tenemos nuestra función cúbica, ¿verdad? Esta es nuestra función cúbica. Limitada por Y8. Bueno, aquí está Y8 y Y0. Entonces, el área es esta sombreada, ¿verdad? Vean lo que estoy indicando. Despejamos X en la función ya que el área será perpendicular al eje Y. Miren lo que está pasando. ¿Eso qué significa? En el anterior, el área era perpendicular a X. Entonces, cuando es perpendicular a X, la función está definida en X. ¿Sí? Pero cuando el área es perpendicular al eje Y, yo tengo que dejar la variable Y como la independiente. Eso es lo que tengo que hacer. Muy bien. Muy bien, entonces esto va a girar, ¿verdad? Yo voy a girar esto así. Y como resultado me da como un cono, ¿verdad? Entonces despejamos. Miren, aquí estamos despejando porque es y igual al cubo. ¿Qué hacemos? Este 3 pasa del otro lado y nos queda x igual a raíz cúbica y. De una vez, aquí está. F, este sería f de y, ¿va? Que sí. F de y es igual a raíz cúbica de y. Y la sustituimos, siempre elevado al cuadrado. Recordémonos las propiedades de los. Yo tengo x elevado a la m dividido n, esto es igual a raíz de n, x a la m. ¿Sí? Esto sí. Y acuérdense que esto también es raíz n de x a la m. O sea, son cosas que debemos de tener presentes, si no también vamos a chapalear. Entonces, ¿qué me queda acá? Aquí me queda 2/3. ¿Y por qué de 0 a 8? Porque estamos haciéndolo de aquí hasta 0 o viceversa. Alguien me podría preguntar esto. Y podríamos haberlo hecho en sentido X, claro. ¿Cómo? Hubiéramos tenido que encontrar los límites. ¿Y eso hubiera sido posible? Claro. Teníamos que encontrar el punto que nosotros tenemos aquí. Ese punto. Entonces iríamos desde 0 en X hasta este punto X. Y entonces nuestra área sería esta de la que estaríamos trabajando. Y entonces ya podríamos dejar esto. ¿Cómo encontramos ese punto? Acuérdense, y es igual a 8. Y x es igual. ¿Ahí cuál sería? Ahí sería 2, ¿verdad? Porque tendría que ser el punto en común. Y recordemos, 2 al cubo es 8. Entonces, cuando x es 2, y
es ese punto. Entonces también lo podríamos haber hecho de ahí, de 0 a 2. ¿Y cómo nos queda? Miren, aquí nos quedaría 4. Vamos a ver cómo nos queda. X a la cuarta y 4. ¿Y cómo se evalúa en 2? Yo lo estoy evaluando. 2 elevado a la 4. Me había puesto 4, perdón. 2 elevado a la 4. Yo creo que es 16, si no estoy mal. Es 16. 16 dividido 4. Me da 4 unidades cúbicas. Miremos cuánto nos da aquí con la otra. Porque yo ya hice el otro método, no este. Entonces aquí evaluamos y nos queda pi 3 quintos. Aquí nos quedaría 3 pi quintos por y a la 5 tercios. Evaluamos de 0 a 8. Es bien diferente. Miren qué distinto es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Uno, revisar respecto de quién está girando la figura y si el área analizada es perpendicular a uno de los ejes. Si el área analizada es perpendicular al eje Y, tengo que despejar X. ¿Me explico? Si el área es perpendicular al eje X, entonces tengo que despejar Y. Ese es el chivito aquí. Ese es el chivo. Vamos a poner esto como un screenshot final. Ya tengo esto. Vamos a guardar. Bien. Y regresemos a nuestra presentación. Sigamos. Voy a borrar acá. Entonces hacemos nuestra. ¿Y cuánto nos da? Bueno, básicamente nos da. Sustituimos el 8 en Y, ¿verdad? Y nos da 60.32 unidades cúbicas. Ese es el volumen de este. En el anterior no sé por qué no me daba eso, es interesante. Vamos a ver, era de 0 a 2. Era x cubo. Ajá. X cubo, me quedan x a la cuarta. Ah, pero es que estaba por pi también. 16 dividido 4. 4 por pi. 12.56. No hace falta. Hace falta bastante. ¿Verdad? Hace falta bastante. Bueno, esto sería básicamente. Lo quiero revisar nada más para atrás. A ver. Ajá, X. La 3. 2 tercios. 2 tercios más 1 sería 2 tercios. Sí, pues 5 tercios. Está muy bien. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Vamos con el último. Calcular el volumen del sólido generado al hacer girar alrededor de la recta x-1 la región limitada. Mucho ojo con esto. Hemos estado girando alrededor de x o alrededor de y, pero aquí no.
aquí alrededor de otra recta. La región limitada por la curva. La curva es x menos 1 elevado al cuadrado menos 20 menos 4. ¿Eso qué es? Es una parábola. ¿Sí? Es una parábola. Ya factorizándola, ¿qué me queda? Me queda, en este caso me va a quedar 4, factorizamos 4, me queda 5 menos y igual x menos 1 al cuadrado. Este 4 pasa del otro lado y ya me queda como una parábola. Me queda menos 5 o 5 menos y igual menos un cuarto x menos 1 al cuadrado. Esta es la forma canónica de la parábola. Entonces, vamos a ver, dice calcular el volumen sólido generado alrededor de la recta x1. ¿Alrededor de quién va a girar? De x1. Eso significa que si yo tengo mi plano cartesiano, este es x, este es y. ¿Dónde está x1? Acá. Entonces, el área que yo tenga va a girar alrededor de x1, o sea, va a girar alrededor de este. ¿Y eso qué implica? Que el área generada va a quedar perpendicular al eje Y. Entonces tengo que despejar en función de Y. Es lo que les decía. Entonces aquí pasamos todo lo demás para allá y miren cómo me queda. F de Y igual a 20 menos 4Y más 1. Y esa es mi función. Entonces nos vamos nuevamente. Miren. Aquí podemos aplicar cualquiera de estas. Esto es importante. Miren qué fue lo que pasó. Miren, esto es súper, 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 súper importante. Esta es la función 20 más menos 4y más 1. Cuando tengo, en este caso, que girar alrededor, dice, como la superficie generada gira en sentido y, adicional a que el ancho del disco es perpendicular al eje de giro y, entonces utilizamos el eje de y. Veamos, esta es la curva que está arriba, ¿verdad? Y la otra. Aquí tendríamos que trabajar la parábola. Vamos a ver si está, aquí está. Esta es mi parábola. Esta es la parábola f de x. ¿Sí? Al momento que la hacemos girar, miren, y aquí está el eje x1. Aquí está el eje de x1. Aquí está la parábola que va para abajo. ¿Y qué hacemos? La hacemos girar. Entonces, ¿qué se va formando? Se forma un sólido. ¿Alrededor de quién? De x1. Y esto es perpendicular aquí al eje, el ancho del disco. Muy bien. ¿Por qué estoy de 3 a 1? Aquí me dicen, miren, por la región limitada por las curvas, la parábola, las rectas x1, y1, y3. Eso es importante. ¿Quién es x1? Aquí está x1. ¿Quién es y1? Aquí está y1. ¿Quién es x3? Y3. Ahí está. Entonces, más no podemos hacer aquí. Vamos a hacer girar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar algo parecido a eso. Pero va a tener una parte más dobladita aquí abajo. Un poquito. Más o menos algo así, miren. Vamos a ver. Más o menos. Vamos a ver. Como que tuviéramos algo así. Un pastel. Aquí está el Y1 y aquí está el Y3. Mira, borrando esto. Regresamos. Entonces, aquí ya tenemos todo esto. Ya tengo los límites. ¿De dónde a dónde? Bueno, en este caso va a ser en estos puntos. ¿Sí? Esto va a girar ¿de dónde? De x1 hasta esta parte. Esas intersecciones con x. Entonces veamos qué es lo que hacemos. Aquí estamos, como estoy girando en torno al eje y x1,
tengo que restarle. ¿Qué queda arriba? Arriba queda la función. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y abajo que me queda el eje 1. Entonces hay que restar lo de arriba menos lo de abajo. Y aquí está. ¿Sí? 1 menos 1, porque esta es la primera función. La segunda es el eje donde estoy girando. Y los límites desde 1 hasta 3. En Y. Cancelamos estos dos y solo me queda 20 menos Y de Y. Integramos. ¿Cuánto es? 75.40 unidades cúbicas. Lo que tengo que integrar. Quiero ver. Entonces, dudas y preguntas. Es importante que no se queden con dudas ni preguntas porque estos temas son de cálculo. Entonces todo lo tenemos que tener claro. Preguntas y dudas. Aquí traté de hacer un esbozo, más o menos. Voy a ver si logro ahorita hacer una gráfica un poquito más cercana a eso. A ver qué se logra hacer. No he graficado online un sólido de revolución, me gustaría, pero voy a ver si lo puedo hacer rápido. Voy a ver si lo puedo hacer. ¿Alguna consulta, alguna situación más, jóvenes? No, ingeniero, gracias, muy amable. Los demás muchachos pues están tan contentos que ganó el Real Madrid que ahora ni me quieren decir. Bueno, estamos ahí, entonces vamos a borrar acá. Y vamos a quitar esto. Voy a ver si puedo hacer alguna gráfica un poquito mejor que esta, pero literalmente es la que más se acerca a lo que estamos haciendo. Al final voy a ver. Al final lo que tenemos es, vamos a ver si logro hacerlo en 3 dimensiones. Es que el eje de rotación, bueno, entonces este es x igual a 1. Permítame un momentito, por favor. Vino el de las salvavidas, perdón, yo sé que al escuchar, solo le guardo dinero a mis hijos. Pedí 2, porfa. ¿Venís a traer dinero? Tuve que parar un rato aquí. Espérame. Gracias. Bueno, entonces, vamos nuevamente a donde estábamos. Y voy a tratar de dibujar aquí la parábola. ¿De qué color la tomamos? La parábola vamos a tomarla roja, no la puedo tomar verde, sí. Vamos a ver, justamente en 1 está. Wow. Entonces el área más o menos debería de ser así. ¿No? Este es el área, miren, viéndola de frente. Al momento que gira, voy a tratar de hacerlo solo para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? No sé si logran visualizar al final cómo debe ser el. Es algo raro, o sea, es como esto, miren.
Es algo así, ¿verdad? Y aquí gira, ¿verdad? Ese es el volumen que estamos calculando. Bien, paramos acá y voy a decir que descartamos todo lo que yo hice. Muy bien, jóvenes, entonces este es el método del disco. Nos falta el método de anillos. ¿Por qué? Si ustedes se dieron cuenta, aquí el volumen no tiene un agujero en el centro. Es sólido completamente. Pero en algún momento puede haber una tuerca, una especie de algo así parecido, ¿verdad? Entonces hay que calcularlo también. Eso lo aprenderemos el día lunes y ya vamos a ir definiendo entonces nuestras situaciones para ver eh, cómo afrontamos todo esto. Según yo, el 16 deberíamos de tener nuestro examen final, pero lo voy a confirmar y les voy a mandar por escrito todo. Así que esto sería todo por hoy. Espero que tengan una buena tarde. Eh, un gran abrazo para todos y solo vamos a dejar terminar aquí nuestra grabación para que lo tengan listo. Ahí está.